Hola, mi nombre es Ana Calonge Conde y soy profesora en la sección departamental de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Valladolid, al que pertenece el grupo de investigación reconocido al que se escribe esta propuesta y que se llama Música, Artes Escénicas y Patrimonio Musical. Es un placer participar en esta mesa dedicada a los estudios feministas y de género, y específicamente a los estudios LGTBIQ+. Y bueno, el título de la comunicación que aquí presento lo he formulado deliberadamente a modo de pregunta. ¿Masculinidades disidentes? Efectivamente, nos encontramos con manifestaciones escénicas que desde los últimos años del siglo XIX podemos considerar en términos de disidencia de género. Las actuaciones transformistas fueron unos de los espectáculos de variedades más populares y más demandados por el público. Los artistas que se dedicaron a este género fueron mayoritariamente hombres, que encarnaban todo tipo de personajes y cuyo desempeño habitual en roles femeninos, con todo lo que ello conllevaba a nivel dramático y visual, fueron los que más éxito obtuvieron. El fenómeno del transformismo se encuentra indefectiblemente vinculado a la aparición de las variedades en España a finales del siglo XIX, unas variedades que fueron tomadas de modelos provenientes de algunas de las principales capitales europeas. Variedades, o también conocidas como varietés, hacen referencia a una realidad escénica tremendamente heterogénea, en la que tenían cabida espectáculos de todo tipo y condición. Es por ello por lo que, más que un género, conviene referirse a estas como un género de géneros, o como un modelo de programación cuyo principio constitutivo consistió en la alternancia de breves actuaciones de diferente naturaleza, que ofrecían una sucesión constante de estímulos audiovisuales y que brindaban al espectador la dosis adecuada de novedad y modernidad. La principal característica de las variedades era su heterogeneidad, intrínseca a las múltiples posibilidades escénicas que bajo este nombre se acomodaron: baile, gimnasia, calistenia, halterofilia, velocipedismo, acrobacias y malabares, prestidigitación, transformismo, interpretación instrumental, teatro de sombras, canto lírico, monólogos, clowns, domadores de animales, hipnotismo, mentalismo, etc. La oferta variaba desde fórmulas académicas convencionales hasta otras de carácter más popular como bandas, rondallas de pulso y púa, etc., pasando también por algunas propuestas excéntricas o inhabituales, como algunas funciones ofrecidas en el Cinematógrafo Pradera, uno de los espacios más importantes de Valladolid, en el que se dio, por ejemplo, un concierto de ocarina. Durante los años estudiados en este trabajo y en el contexto de una ciudad de provincias como Valladolid, la realidad escénica y musical de dichas actuaciones oscilaba entre el tono sugerente de su repertorio y una actitud performativa tanto dentro y fuera de escena y la demostración de un supuesto decoro. De hecho, esa búsqueda de lo correcto y de lo elegante en los espectáculos de variedades se encuentra directamente vinculada con el fenómeno del vodevil estadounidense, la principal oferta de entretenimiento americano, al que a partir de 1909, prácticamente a continuación del momento en el que arranca esta investigación, se pretendió infundir a una nueva imagen social mediante intérpretes como por ejemplo Yvette Gilbert. Yvette Gilbert tenía o hacía gala de una identidad foránea, pero también de una reputación artística y feminidad recatada, que la convirtieron en una especie de símbolo perfecto de esa nueva respetabilidad que se le pretendía conferir al vodevil. Lo cierto es que la controversia que en términos de moralidad suscitaron estas artistas estuvo en buena medida protagonizada por la presencia de figuras femeninas como cupletistas, en un periodo en que la psicalipsis, es decir, la temática erótica, sugerente y atrevida, era la que dominaba en el cuplé. El fenómeno del cuplé y el transformismo estuvieron así desde el principio ligados. De hecho, ante la presencia mayoritariamente femenina en las tablas de variedades, el transformismo llegó a romper esa hegemonía para dar cabida a hombres que en no pocas ocasiones aparecían imitando algunas de las más célebres cupletistas del momento. En ese sentido, procede traer a colación lo que Serge Salaun afirmaba sobre la canción al referirse a esta como un minidrama de 3 minutos, un mini-acto con intriga, desarrollo, desenlace, vestuario, actuación, dramaturgia, etc. Razón por la cual se hizo posible la introducción explícita de algunas realidades inhabituales en escena y cuya explotación de lo bizarro se mezclaba con extremos como la delincuencia del mencionado cuplé, droga, la agencia sexual femenina, etc. Los cuplés podían constituir un vehículo para exhibir lo furtivo, lo privado, lo clandestino o directamente lo excluido,
es decir, toda una galería de realidades marginales que, si bien contravenían los valores estatuidos del organismo social, eran consentidas gracias a la distancia interpuesta por la propia ficción escénica en la que se enmarcaba la actuación y también por una cierta estilización musical. Esta espectacularización de la otredad social resulta particularmente evidente en los espectáculos de transformismo, en los que la performance de género revela su artificialidad, cuestionándose así la inmutabilidad del binarismo taxonómico y las expresiones de género naturalizadas. Butler afirmó que la univocidad de género, la coherencia interna del género y el marco binario para sexo y género son ficciones reguladoras que refuerzan y naturalizan los regímenes de poder convergentes de la opresión masculina y heterosexista. Esa vinculación de la expresión de género con la performatividad y, en definitiva, con el marco de la ficción es la que se explora con el fenómeno del transformismo. El transformista es, en último término, un actor cuyo aspecto actúa como un sistema generador de significados ambiguos y polisémicos que se construyen en un espectáculo que, por el hecho de conocer la identidad de sexo-género del artista, se articula a través de una suerte de retórica ostensiva anfibológica. Por tanto, el objetivo principal de este trabajo consiste en escudriñar quiénes fueron los protagonistas de esa subversión de sexo-género que planteaban los espectáculos de transformismo y de qué forma fueron percibidos por la sociedad de comienzos del siglo XX desde una ciudad de provincias como Valladolid. Para ello se ha realizado un exhaustivo vaciado del periódico local más importante de la época, El Norte de Castilla, durante la década de 1910. Se trata de una aproximación al fenómeno que no solo permite el acceso a información inédita sobre la práctica del transformismo en dicha ciudad, sino que permite un enfoque analítico discursivo que da pie a reflexionar sobre una supuesta normalización de disidencias de sexo o género en espacios públicos, en definitiva, de masculinidades aparentemente disidentes. El desempeño del transformista plantea una suerte de heteroglosia de género, de tal forma que, por un lado, el artista busca un olvido temporal de su sexo biológico, mientras que, por el otro lado, el atractivo mismo de su propuesta radica en que el espectador mantenga siempre presente la alteridad que encarna su actuación. Las investigaciones que han abordado el estudio del transformismo en España han destacado la capacidad de transgresión de estos artistas al trascender los límites que marcan la corporeidad y la identidad sexual, subvirtiendo así la masculinidad burguesa. En ese sentido, conviene tener en cuenta que desde comienzos del siglo pasado, el homoerotismo se expresó mediante la adopción de actos de transvestismo y maneras o actitudes afeminadas. En consonancia con algunos postulados feministas de Butler o de Yvke Sedgwick, filósofos actuales como Paul B. Preciado han aplicado la noción de performance de género a la concepción del movimiento queer, entendiéndolo como post-homosexual y post-gay, al tratarse, al fin y al cabo, de un movimiento disidente que ofrece resistencia a todo tipo de imposiciones normativas de una sociedad heterosexual dominante. En ese sentido, ¿hasta qué punto podemos considerar los espectáculos de transformismo en esta época como manifestaciones de una masculinidad disidente? Para llegar a ello, permítanme que me detenga en exponer los resultados de esta investigación. En primer lugar, esta investigación ha revelado que a lo largo de la década explorada fueron varios los ejemplos de transformistas que actuaron en los teatros de Valladolid. Entre ellos podemos destacar a Leopoldo Fregoli, Ernesto Folliers, Mario Alfaro, Donini, Frucci y Arelli. En lo concerniente a sus actuaciones, además, conviene apuntar que una parte nada desdeñable de estas se componían de imitaciones de mujeres cupletistas, unas artistas que no estaban exentas de una cierta controversia que en materia de moralidad había quedado indefectiblemente impresa al fenómeno y a sus intérpretes por su asociación con la variante más frívola y sugerente del cuplé. De hecho, algunos de los momentos culminantes de sus actuaciones, de los transformistas, acontecían cuando, como hizo el propio Fregoli, imitaba a artistas de variedades. La expresión de género habitual del intérprete en estos casos podría inscribirse entre las estrategias artísticas extraescénicas que rodean la configuración de su personaje, de forma que su transformación a expresiones de género femeninas resulte por contraste más espectacular y más virtuosística. La noción de personaje la tomo de David Graeber, quien afirma que este personaje no es la persona real que hay detrás del personaje. La condición de personaje no es una realidad fundacional, sino simplemente
otra forma de representarse a sí mismo o más bien una forma de representarse dentro de un determinado dominio discursivo. La discusión acerca de si estas realidades escénicas constituyeron realmente manifestaciones disidentes en lo relativo a identidad de género y sexo podría residir en su capacidad para desafiar el discurso androcéntrico o si por el contrario fueron utilizadas para reforzarlo. La interpretación que en mi opinión suscita dicha casuística en el ámbito local, dado que fue considerado un espectáculo apto para todo tipo de públicos y especialmente atractivo para las mujeres, que eran quienes eran admiradoras del detalle estético de vestuario y los accesorios, pasa por considerarlo como un fenómeno que se constituye deliberadamente ambiguo, aunque no tan subversivo, por lo menos si se trata de realizar una apreciación general, en la medida en que la dimensión ficcional que confiere la dinámica en que aparecen insertas coadyuva a apuntalar una visión convencional de la performance de género. De hecho, hubo algunas mujeres que de manera profesional también se dedicaron al arte del transformismo. Ese es el caso de una artista, Fátima Miris, que actuó en Valladolid en 1916, generando una repercusión mediática equiparable a la que había obtenido previamente Fregoli, por ejemplo. La especificación que el crítico hace en la referencia anterior al referirse al transformismo como un espectáculo maltratado por plagiadores relaciona inmediatamente este circuito con el de las cupletistas, para quienes la defensa de sus creaciones frente a las imitadoras en realidad conformaba una parte esencial de la conformación de su performance personae, una terminología que tomó de Auslander, al reivindicar estas la definición de su propia identidad también a través de su oposición a lo que hacían quienes pretendían imitarlas, las cuales inevitablemente, al igual que los transformistas, al mismo tiempo colaboraban a su propia popularización de estas originales, al mismo tiempo que se valían de ellas para afianzar su propia popularidad. Por tanto, en el contexto vallisoletano de la década de 1910, el transformismo se consolidó como uno de los espectáculos de variedades más cotizados. De hecho, los transformistas fueron considerados como auténticas estrellas y en sus espectáculos lo que hacían era entreverar la interpretación de tipos masculinos con los mucho más esperados femeninos, habitualmente imitando a cupletistas. Sin embargo, el diario en esta época mantiene un atronador silencio acerca de las posibles controversias que en términos de moralidad podía suscitar la comparecencia de hombres travestidos en escena o adoptando actitudes y formas de comportamientos propiamente femeninos. También en consonancia con el imperante halo de moralidad que durante esta década específica y a nivel nacional caracterizó el fenómeno del cuplé, esto no puede dejar de relacionarse con que el adecentamiento, ¿no?, o la defensa de la moralidad que habían llevado a cabo los teatros y empresarios a la hora de defender el cuplé como un espectáculo apto para todo tipo de públicos, hubo de afectar de alguna forma también al transformismo, por esa razón que antes explicaba sobre la indefectible vinculación que existe entre el fenómeno del cuplé y el del transformismo. Por tanto, ¿puede considerarse el transformismo como una manifestación de masculinidades disidentes en este periodo? La respuesta, al igual que el fenómeno mismo, es inevitablemente ambigua. Al inscribirse en el marco de lo ficcional, el transformismo y los discursos periodísticos sobre este fenómeno reivindican una génesis y unos significados que son inherentemente anfibológicos, de manera que son a la vez subversivos y normativos. Hasta aquí mi presentación, así que nada, muchas gracias por su atención.